Es el subsecretario Víctor Suárez, subsecretario de Autosuficiencia Alimentaria de la SADER. Subsecretario, buenos días, bienvenido a Momentum, ¿cómo le va? Muchísimas gracias, Alberto, muchas gracias por la invitación y muy complacido de estar contigo en este programa. Muchas gracias, al contrario, también nosotros estamos muy contentos, sobre todo porque hay inquietud en buena parte del mundo, por supuesto, pero en México específicamente. El tema se mencionó inclusive hace unos minutos en la conferencia del presidente López Obrador. ¿Qué tanto va a impactar el conflicto armado que hay entre Rusia y Ucrania a nuestro país? Y uno de los temas centrales es el de los alimentos, porque aunque parezca complicado, una guerra en un país de esas características como es Ucrania y como es Rusia también, sí llega a tener un impacto. ¿Por qué? Porque tenemos una economía muy ligada a lo que ocurre en el resto del mundo. Así ha sido ya desde 1986 que empezó la entrada de México al GATT, y de ahí para adelante los acuerdos comerciales y la dependencia de México en algunos sectores. El de los alimentos es uno de ellos. Y por eso le hemos invitado, subsecretario, para conversar con la audiencia de Momentum. Una primera evaluación. ¿Nos afecta un conflicto en Ucrania y Rusia? ¿Nos afecta en el precio de alimentos, la disponibilidad de algunos alimentos a México? Desde luego que este conflicto en Ucrania, Rusia, sí afecta al comercio mundial de alimentos, también afecta al mercado mundial de energéticos y en particular también al mercado internacional de fertilizantes químicos. Debemos recordar que entre Rusia y Ucrania, entre estas dos potencias agrícolas y energéticas, ellos son responsables del 19% del comercio mundial de maíz, el 29% del comercio mundial de trigo, 31% del comercio mundial de cebada, 80% del comercio mundial de girasol y también son responsables del 30% de la producción de fertilizantes químicos, principalmente nitrogenados. Por supuesto que entonces el conflicto ucraniano-ruso sí está afectando el movimiento de los mercados de alimentos y de energía y también de fertilizantes. Pero es importante señalar, por un lado, que este conflicto no va a ser un conflicto de larga duración. Ya se establecieron las negociaciones entre Ucrania y Rusia. Esperamos que pronto lleguen a un acuerdo de paz y pronto los mercados se estabilicen. Y quiero señalar que el principal impacto que estará teniendo en la producción alimentaria de México y incluso de Estados Unidos y muchos otros países es la elevación del precio de los fertilizantes químicos e incluso la disponibilidad misma de fertilizantes, porque se han cerrado las exportaciones de fertilizantes de Ucrania, de Rusia. Nosotros el año pasado importamos como México 1 millón de toneladas de fertilizantes químicos de Rusia. 1/3 de todas las importaciones de fertilizantes químicos provenieron de Rusia. Entonces, suponiendo que el conflicto se prolongara, entonces sí tendríamos una mayor afectación para el suministro de fertilizantes químicos en este próximo ciclo agrícola primavera-verano. Lo que también tenemos que señalar, Alberto, es que al día de hoy los mercados de alimentos de futuros, las bolsas de futuros de granos, no están reaccionando con un incremento de precios. El incremento de precios ya se tuvo en el segundo semestre del año pasado por razones de la reactivación económica del mundo, en razón de la efectividad de las vacunas, significó un incremento de los precios del petróleo, de los precios del gas, de los precios de los alimentos. Incluso se cerraron las exportaciones de alimentos y de fertilizantes desde Rusia y desde China. Ya el impacto de los precios a los alimentos ya se experimentaron a finales del año pasado. Así que, por lo pronto, Alberto, no debemos esperar en el corto plazo incremento de los precios de los alimentos en México, porque tenemos una cosecha que está finalizando del ciclo primavera-verano 2021-2022
y en unos 2 meses tendremos 3 meses la cosecha del otoño-invierno en el noroeste de nuestro país. Así que no hay por qué tener una gran preocupación por la elevación de los precios de los alimentos. Hay programas de distribución de fertilizantes para este ciclo agrícola en diversos estados de la República, y es lo que yo pienso que el impacto será muy temporal, de corto plazo, y no tendrá grandes afectaciones a México en el suministro de alimentos, en la elevación de precios de los mismos. Subsecretario, en los alimentos en los cuales Ucrania y Rusia tienen un control pues importante, por ejemplo el trigo, ¿qué tanto México pudiera ser afectado? La dieta básica de mexicana pues incluye el maíz, por supuesto, como el elemento del grano central, el trigo, por supuesto, que también está muy presente. No sé si México tenga autosuficiencia en la producción de trigo, una. Dos, el trigo que se importaría, si es que es así, por ejemplo, ¿viene de Estados Unidos o de qué parte? Y tres, para que quede muy claro, a ver, es que me parece importante que plantearlo, perdón, subsecretario, es que nuestro mercado agrícola se mueve también con los precios internacionales, ¿verdad, subsecretario? Absolutamente, sí, tienes razón, Alberto. Nosotros efectivamente no somos autosuficientes en trigo como en maíz y otros alimentos básicos en razón de las políticas erróneas de los gobiernos anteriores bajo el neoliberalismo, que abandonaron la agricultura, apostaron por las importaciones, y hoy pues estamos tratando de revertir esta situación en estos 3 años del gobierno del presidente López Obrador para avanzar hacia la autosuficiencia alimentaria. En trigo importamos el 50% de la demanda nacional de trigo, y por supuesto que nos movemos en función del precio internacional que se establece en las bolsas de Chicago y en las bolsas de Kansas. La mayor parte del trigo de importación proviene de Estados Unidos y de Canadá. El año pasado importamos no más de 30,000 toneladas de trigo de Ucrania. Así que en relación al abasto de trigo, a la disponibilidad de trigo, no tenemos un problema en razón del conflicto de Ucrania con Rusia. Y actualmente, como ya comenté, los precios del trigo como del maíz tuvieron una elevación muy considerable en el segundo semestre del año pasado. Sin embargo, hoy mismo, el viernes pasado, las bolsas de trigo, las bolsas de granos, de trigo, de maíz, de soya, experimentaron una caída de precios en razón de que no se han detenido los embarques de granos ni los suministros de energía en el mundo. Y los operadores en los mercados de futuros no consideran que va a haber un impacto en el mediano plazo por el conflicto ruso-ucraniano. El mercado agrícola mexicano en algunos productos se maneja a futuros, es similar al del petróleo, es decir, se hacen compras en avanzada. Ahora no tenemos problema con el precio, lo entendería si es así, subsecretario, porque se compró, digamos, al precio de hace 3 meses. Pero el que se está comprando ahorita eventualmente pudiera ser que ya esté impactado por el movimiento de la guerra. ¿Es así, subsecretario? Es así, efectivamente, el mercado de granos en México, como en el mundo, la mayor parte del mundo, se maneja un mercado de físicos y un mercado de futuros. Y efectivamente, hacia los futuros de marzo, mayo, julio, septiembre del año próximo, ya se están comprando contratos a futuros de trigo, de maíz, de soya. Y justamente el viernes pasado cerraron las bolsas con una disminución de precios respecto a los precios que se establecieron en diciembre, en enero y en febrero. Y esto es algo que es muy interesante porque evita las presiones especulativas que se pudieran generar aquí en México por algunos comercializadores o algunos distribuidores de granos. No hay una presión en el mercado internacional al día de hoy para la elevación de los precios de los granos a futuros, y por lo tanto tampoco hay presión
para que se eleven los precios de la tortilla, los precios del pan y otros alimentos básicos en nuestro país. O sea que si a usted le quieren vender el pan, el bolillo más caro y le dicen que es por la guerra en Ucrania, no es cierto, ¿eh? Eso es verdad, Alberto, esa es la verdad. Pero lo que sí es muy relevante, Alberto, es confirmar que la política neoliberal de dependencia alimentaria nos ha colocado en una situación de mucha vulnerabilidad, de mucha debilidad frente a acontecimientos económicos, geopolíticos en el mundo, y por lo tanto es importante preservar y persistir en la política de impulsar la producción nacional de alimentos, reducir gradualmente la dependencia del exterior y apoyar sobre todo al pequeño productor que fue abandonado por más de 36 años en los gobiernos neoliberales del pasado. Sí, eso me queda claro. A mí me tocó como periodista, subsecretario Víctor Suárez, pues cubrir la negociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte en 93. Y yo recuerdo muy bien cómo en la mesa paralela que había del grupo de organizaciones campesinas se discutía mucho el futuro de los pequeños productores, se hablaba muchísimo de la disparidad en la forma de producción de los, por ejemplo, campesinos mexicanos en torno al maíz entre el sureste de México, por ejemplo, y el norte, el granero, que puede ser Sinaloa, inclusive el Bajío, Jalisco. Y la decisión fue simple y sencillamente privilegiar a unos por encima de otros, y el argumento central era, a ver, se trata de que tengamos una especie de suma cero, ganar, ganar, decían. Es decir, si tú no puedes producir esto, que sale más barato comprarlo, lo compramos, pero tú vendes, lo que tú produces bien te lo compran afuera. No ocurrió así y eso nos ha costado muchísimo. Y se lo comento, subsecretario, porque vi un mensaje en Twitter de su cuenta estos días, donde le preguntaban justamente el impacto que habría en un producto específico, el trigo, qué iba a pasar con México, y usted respondió, se están decidiendo acciones al respecto, no serán medidas neoliberales como las de los gobiernos anteriores que desmantelaron nuestra agricultura, promovieron dependencia y entregaron nuestra seguridad alimentaria a la especulación y volatilidad de los mercados globales. Entiendo que ya nos dijo algunas acciones, pero ¿cuáles son las acciones? Porque yo lo veo como una... Sí, bueno, aquí y yo tengo que tener un poco de contención, puesto que tenemos una veda electoral. Lo que yo puedo comentar, varias cosas al respecto para mitigar los impactos adversos del escenario económico y geopolítico internacional, que está caracterizado por el incremento de los precios del gas, del petróleo, de los alimentos y de los fertilizantes químicos, y también estamos experimentando pues una desestructuración de los sistemas logísticos globales en razón de la pandemia y de la reactivación económica. Y bueno, primer punto es que pues no tenemos una escalada de los precios de la gasolina y de la electricidad, como sí se está experimentando en otros países en razón del incremento del precio del gas y del petróleo, porque la decisión del presidente López Obrador es mantener los precios constantes y solamente incrementados por el Índice Nacional de Precio al Consumidor. Este hecho es muy importante porque no va a ser un factor de incremento de los costos de distribución de alimentos y de transformación, y por lo tanto no va a tener una repercusión hacia los consumidores. El otro elemento muy importante es que hay un programa de distribución de fertilizantes químicos para este ciclo primavera-verano a productores de pequeña escala sin costo, entrega de fertilizantes gratuitos en Guerrero, en Oaxaca, en Hidalgo, en Morelos, en Puebla, en Tlaxcala, en Durango y en Nayarit, y eso va a temperar el impacto del incremento de los precios de fertilizantes químicos que sí se está experimentando en el mercado mundial y en el mercado mundial. Y el otro elemento importante es que pues están operando dos programas importantes, como es el programa Sembrando Vida en más de 1 millón de hectáreas, impulsando producción agrícola, forestal y frutícola, y está el programa Producción para el Bienestar, que está apoyando a 2.1 millones de pequeños productores para apoyar su producción, también con algo muy importante, Alberto, con transición agroecológica, es decir,
dejar utilizar tantos fertilizantes químicos y otros agrotóxicos para utilizar más fertilizantes orgánicos producidos localmente, de tal manera que esto permita depender menos de los mercados de fertilizantes químicos que están impactados por los precios del petróleo. Finalmente, subsecretario, para ir cerrando esta entrevista que le agradezco, a veces situaciones como estas se pueden, que una guerra nunca, para nada es bienvenida, pero en este caso evidencian algo de lo que de pronto olvidamos en la vida cotidiana, que es que tenemos un modelo de producción alimenticia que nos hace depender de lo que sucede en otras partes del mundo. Antes no era así. El propósito, entiendo, es revertir esta tendencia. Ustedes en el gobierno federal, en el gobierno del presidente López Obrador, subsecretario, ¿tienen alguna idea de hasta dónde pudiéramos llegar a revertir esta dependencia de mercados globales e internacionales si tomamos en cuenta nuestra economía atadísima ya al movimiento financiero internacional y también a nuestra realidad, que el abandono y maltrato sistemático de décadas al campo pues lo dejó en condiciones muy difíciles? En algún momento se llegó a decir que por la migración tan fuerte que hubo en México, no había ni siquiera mano de obra. ¿Cuál sería una idea, una expectativa en un plazo más o menos mediano hasta dónde podríamos llegar para revertir la dependencia internacional de alimentos y generar una mayor producción local suficiente para abastecerlos, subsecretario? Sí, sí, efectivamente. Hay dos pilares del actual gobierno en este sentido, que es la recuperación de la soberanía energética y la recuperación de la soberanía alimentaria como dos precondiciones para poder transitar a un proyecto de desarrollo soberano como México, como país, en un contexto cada vez más volátil e incierto en el mercado internacional. Y en este sentido, en materia de producción agroalimentaria, nosotros esperamos revertir. Hoy importamos 1/3 del maíz que requiere el país. Nosotros esperamos reducir el 50% las importaciones de Estados Unidos de maíz hacia el 2024. Igual la importación de trigo disminuirla el 50%. Somos autosuficientes en la producción de frijol. Tenemos una dependencia en arroz de más de 85%. Eso es una barbaridad y esperamos reducir esta dependencia de importaciones al 50% al 2024. Y estoy consciente que no lograremos la total autosuficiencia alimentaria al 2024, pero sí estaremos reorientando claramente de manera bien estructural una política de autosuficiencia que deberá continuar en los siguientes sexenios. Subsecretario Víctor Suárez, subsecretario de Autosuficiencia Alimentaria de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, muchas gracias por esta conversación en Momentum. Muchísimas gracias a ti, Alberto, y me pongo a la disposición de tu programa en cuantas veces sea necesario. Le voy a tomar la palabra porque tenemos muchísimo que explicar sobre nuestra política alimentaria y, ojo, la necesidad de entender todos que depender de los alimentos producidos en otra parte del mundo nos hace vulnerables. Deje usted el ejército, deje usted fronteras, narcotráfico, lo que sea. Sin un país que no produce sus alimentos, es un país con muchas dificultades y en crisis. Ojalá podamos conversar sobre este punto en algún momento, subsecretario. Así es, Alberto. Muchas gracias por tu atención y estoy a tus órdenes. Gracias. Mucha suerte. Gracias. Hasta luego. Gracias.